Ahora mismo, el espacio que te rodea está a una temperatura de -270 grados centígrados. No el espacio en algún lugar lejano y abstracto. El espacio a pocos kilómetros sobre tu cabeza. La región donde termina la atmósfera y comienza el vacío. El espacio que en este momento contiene satélites de comunicaciones y estaciones espaciales y los restos de cohetes que la humanidad ha lanzado durante 70 años de exploración. -270 grados, 3 grados sobre el punto más frío que cualquier cosa puede alcanzar en el universo físico. Una temperatura a la que el nitrógeno líquido, la sustancia que los científicos usan para congelar tejido biológico en experimentos de laboratorio, sería 25 veces demasiado caliente para estar en equilibrio con el entorno. Y ahí viene la primera complicación. El espacio no es frío de la manera que ese número sugiere. El frío que conocemos, el frío de una noche de enero, el frío que se mete en los huesos cuando el viento golpea la cara. Ese frío es una experiencia producida por la transferencia de calor. El aire helado está lleno de moléculas en movimiento que golpean tu piel y roban calor de ella. Tu cuerpo produce calor a través del metabolismo y el entorno lo extrae. La sensación de frío es la señal de que ese intercambio está ocurriendo más rápido de lo que tu cuerpo puede compensar. El espacio no funciona así. El espacio no tiene moléculas en número suficiente para golpear tu piel ni para llevar calor hacia ningún lado. El vacío entre las estrellas no es un ambiente frío en el mismo sentido en que lo es el interior de un congelador. El frío del espacio es algo diferente, algo más extraño, algo que requiere una manera diferente de pensar para entenderlo. Esta noche vas a entender exactamente cómo funciona el frío del espacio, por qué los mecanismos de transferencia de calor que gobiernan tu vida cotidiana dejan de aplicarse fuera de la atmósfera, qué es el fondo cósmico de microondas y de dónde viene el número 2,7 Kelvin que los físicos usan como temperatura del universo, por qué ese número representa algo que va mucho más allá de un dato astronómico, y qué dice sobre la proporción entre el calor y el frío en el universo total. Empecemos por desmontar la física básica del frío, porque sin entender esa física, la historia del frío del espacio queda en un número sin contexto. La temperatura no es una propiedad de los objetos en el sentido en que lo son su masa o su composición química. La temperatura es una medida del promedio de la energía cinética de las partículas que componen un material. En un gas, las moléculas se mueven continuamente en todas las direcciones. Algunas van más rápido, otras más lento. La temperatura es proporcional al promedio del cuadrado de sus velocidades. Un gas caliente tiene moléculas que en promedio se mueven rápido. Un gas frío tiene moléculas que en promedio se mueven lento. Cero absoluto, 0 Kelvin, -273 grados centígrados, es el estado en que ese movimiento molecular sería mínimo. No completamente detenido, porque la mecánica cuántica prohíbe que un sistema tenga exactamente cero energía, pero reducido a su mínimo cuántico posible. No se puede ir más allá. 0 Kelvin es el límite absoluto de lo frío que cualquier cosa puede ser en el universo físico. El frío que experimentamos, lo que sentimos como temperatura, ocurre a través de 3 mecanismos físicos de transferencia de calor. Entender esos 3 mecanismos es entender por qué el espacio es frío de una manera radicalmente diferente a cualquier cosa en la superficie de la Tierra. El primer mecanismo es la conducción. Cuando pones la mano sobre una encimera de metal,
El calor fluye directamente desde tu piel, que está a 37 grados, hacia el metal, que está a temperatura ambiente. Las moléculas de tu piel, que se mueven más rápido porque están más calientes, colisionan con las moléculas del metal y les transfieren energía cinética. El calor fluye del objeto más caliente al más frío a través del contacto físico directo. La conducción requiere que dos objetos estén en contacto. Requiere que ambos estén compuestos de materia con suficiente densidad para que las colisiones moleculares sean frecuentes. En el espacio interestelar, donde la densidad de materia es de aproximadamente 1 átomo por centímetro cúbico, comparado con los 25.000 millones de moléculas por centímetro cúbico del aire a nivel del mar, la conducción es prácticamente inexistente. No hay suficiente materia para que ocurran las colisiones que transportan el calor. El segundo mecanismo es la convección. Cuando enciendes la calefacción en una habitación, el aire cerca de los radiadores se calienta, se expande, se vuelve menos denso que el aire circundante y sube hacia el techo. El aire más frío y más denso desciende hacia el suelo para reemplazarlo. Se establece una corriente de circulación que distribuye el calor por toda la habitación. La convección requiere un fluido, un medio que puede fluir. El espacio no tiene ese medio. No hay fluido entre las estrellas. No puede haber corrientes de convección donde no hay nada que circule. Este mecanismo, que es responsable de una fracción enorme de la transferencia de calor en los fluidos y gases en la Tierra, simplemente no existe en el vacío. El tercer mecanismo es la radiación. Todo objeto con temperatura por encima del cero absoluto emite radiación electromagnética, fotones, que transportan energía hacia afuera a la velocidad de la luz. Tu cuerpo emite ahora mismo radiación infrarroja, invisible para el ojo humano, pero detectable con cámaras de infrarrojos. Una sartén caliente emite radiación infrarroja que sientes como calor si acercas la mano aunque no la toques. Una estrella emite luz visible, ultravioleta e infrarrojo en cantidades enormes. La radiación no necesita ningún medio para propagarse. Viaja a través del vacío perfecto, igual de eficientemente que a través del aire. Es el único mecanismo de transferencia de calor que funciona en el espacio. Y eso cambia todo sobre cómo funciona la temperatura fuera de la atmósfera. La consecuencia práctica más inmediata de que la radiación sea el único mecanismo disponible en el espacio es lo que les ocurre a los objetos en órbita. Considera a un astronauta realizando una caminata espacial en la órbita baja terrestre. El Sol está brillando. La radiación solar llega al traje espacial con una intensidad de aproximadamente 1.360 vatios por metro cuadrado, la constante solar. Sin sistema de refrigeración activo, la temperatura de la superficie del traje en el lado iluminado puede superar los 120 grados centígrados. Suficientemente caliente para que el agua hierva, suficientemente caliente para causar quemaduras graves en piel desprotegida. Ahora observa el lado opuesto del mismo astronauta, el que está en sombra. Ese lado no recibe radiación solar directa. Emite calor hacia el vacío en forma de fotones infrarrojos que se escapan hacia la oscuridad sin ningún medio que los absorba ni los devuelva. La temperatura de la superficie del traje en el lado sombreado puede caer a menos 170 grados centígrados. Un solo cuerpo humano, flotando en el espacio, experimenta una diferencia de temperatura de cerca de 300 grados entre su lado iluminado y su lado en sombra.
no porque el espacio tenga dos temperaturas diferentes en esas dos direcciones, sino porque el objeto está atrapado entre una fuente poderosa de radiación entrante en una dirección y la ausencia casi completa de radiación entrante en la dirección opuesta, con solo el fondo cósmico como fuente de energía en esa dirección. En la Tierra, el aire actúa como amortiguador de esas diferencias. El aire conduce y convecta el calor, suavizando los gradientes. Si entras de la luz solar directa a la sombra, la temperatura del aire apenas varía en la mayoría de las condiciones. La atmósfera mezcla y homogeniza. En el espacio no hay ese amortiguador. Los gradientes térmicos pueden ser ferocísimos en distancias muy pequeñas, del tamaño de un cuerpo humano, o incluso menores. Eso es lo que hace que el diseño de los trajes espaciales sea una de las empresas de ingeniería más complejas que existen. El traje tiene que proteger al astronauta tanto del calor extremo en el lado iluminado como del frío extremo en el lado sombreado, simultáneamente, mientras permite la libertad de movimiento necesaria para el trabajo. Los trajes modernos tienen múltiples capas con propiedades térmicas diferentes, incluyendo una capa reflectante para reducir la absorción de radiación solar, y sistemas de control térmico activo que circulan agua refrigerada a través de una red de tubos en la ropa interior del traje. Para objetos más grandes que un astronauta, como la Estación Espacial Internacional o los satélites, el problema es el mismo, pero en mayor escala. Los radidores que vemos en las fotografías de la ISS, como grandes paneles blancos, no son paneles solares. Son radidores térmicos, superficies diseñadas para emitir el exceso de calor generado por los sistemas eléctricos de la estación. Sin esos radidores, el calor de los equipos electrónicos y de los astronautas se acumularía hasta hacer la estación inhabitable. La solución es simplemente irradiar más calor del que entra. Ahora llegamos a la temperatura del espacio como concepto, que requiere cuidado para definir correctamente. En las cercanías del Sol, donde hay radiación solar intensa, la temperatura que un objeto alcanza depende de cuánto absorbe y cuánto emite. Un objeto oscuro que absorbe eficientemente la radiación se calienta más que un objeto brillante que la refleja. No tiene sentido hablar de la temperatura del espacio en esa región de manera independiente de las fuentes de radiación locales. Pero lejos de cualquier estrella, lejos de cualquier galaxia, en los vastos vacíos entre los cúmulos de galaxias, donde la densidad de materia es mínima y la única fuente de radiación es el resplandor uniforme que viene de todas las direcciones del cielo, un objeto eventualmente alcanzaría el equilibrio térmico con esa radiación de fondo. Ese equilibrio define la temperatura mínima que cualquier objeto puede alcanzar en el universo actual. Esa temperatura es 2,7 Kelvin, 2,7 grados sobre el cero absoluto, menos 270,4 grados centígrados. El universo tiene un suelo térmico, una temperatura mínima por debajo de la cual ningún objeto puede enfriarse mientras exista esa radiación de fondo llenando el espacio. Y ese suelo no es arbitrario, tiene una historia. Hace 13.800 millones de años, el universo tenía un tamaño que la mente humana no puede procesar. Todo lo que existe hoy, toda la masa y energía del universo observable, estaba concentrado en un volumen incomparablemente más pequeño que cualquier átomo. La temperatura en ese estado era de un número tan grande que los físicos lo expresan con potencias de 10 para no tener que escribirlo. Más de 10 elevado a 32 grados Kelvin. El universo se expandió.
La expansión redujo la temperatura. A medida que el espacio se hacía más grande, la misma cantidad de energía se distribuía sobre un volumen cada vez mayor y la temperatura caía. Durante los primeros 380.000 años, el universo fue un plasma denso y opaco. Los fotones, los cuantos de luz, no podían viajar más de distancias minúsculas antes de colisionar con electrones libres y ser absorbidos o dispersados. La luz estaba atrapada, igual que la luz no puede salir del interior del Sol, aunque el Sol esté generando cantidades enormes de ella. El universo era opaco. Luego, cuando la temperatura del universo cayó por debajo de unos 3000 Kelvin, algo cambió. Los electrones libres perdieron suficiente energía para ser capturados por los núcleos atómicos, formando los primeros átomos neutros. Con la mayoría de los electrones libres capturados, el universo dejó de ser opaco. Los fotones que habían estado rebotando continuamente de electrón en electrón, de repente podían viajar en línea recta a través del espacio recién transparente. Ese momento se llama la recombinación, y los fotones que se liberaron entonces son los más antiguos que podemos detectar. Han estado viajando a través del universo en expansión desde entonces, hace 13.400 millones de años. Pero durante ese viaje, el universo ha seguido expandiéndose. La expansión tiene un efecto directo sobre las ondas de luz. Estira sus longitudes de onda. Una onda de luz, cuya longitud de onda se estira, pierde energía. Y un fotón con menos energía corresponde a una temperatura más baja. Los fotones que se liberaron en la recombinación salieron con la temperatura de un plasma caliente de 3000 Kelvin, emitiendo principalmente en el visible y el infrarrojo cercano. El universo se ha expandido desde entonces por un factor de aproximadamente 1100. Esos fotones han sido estirados por ese mismo factor de 1100. Lo que era luz visible, oranjeada, rojiza, a 3000 Kelvin, es ahora microondas a 2,7 Kelvin. Esa radiación llena todo el espacio observable de manera extraordinariamente uniforme. No viene de ningún punto específico del cielo. Viene de todas las direcciones con prácticamente la misma intensidad. Cada centímetro cúbico del universo, incluyendo el espacio que hay entre tú y esta fuente de audio, está permeado por esos fotones antiguos, los más antiguos del universo. La historia de cómo se descubrió esa radiación es uno de los episodios más famosos de la ciencia del siglo XX. En 1964, dos físicos que trabajaban para los laboratorios Bell en Nueva Jersey, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban intentando usar una antena en forma de cuerno para experimentos de comunicación por satélite. Su objetivo era calibrar el instrumento con la mayor precisión posible, lo que requería eliminar todas las fuentes de ruido no deseadas en la señal. Eran meticulosos. Tomaron en cuenta la interferencia de radio de la actividad humana en la ciudad de Nueva York, cercana. Modelaron el ruido del propio equipo electrónico. Consideraron las fuentes de ruido atmosférico y descubrieron que había un siseo persistente en sus datos que no podían eliminar independientemente de lo que hicieran. La señal era de la misma intensidad independientemente de la dirección en que apuntaran la antena. No variaba con la hora del día ni con la estación del año. No era más fuerte en ninguna dirección del cielo que en otra. Su espectro, la distribución de su intensidad en diferentes longitudes de onda, correspondía al de un cuerpo negro a una temperatura de aproximadamente 3,5 Kelvin. Penzias y Wilson llegaron a sospechar de las palomas que habían anidado en el interior del cuerno de la antena, pensando que los excrementos de los pájaros
podrían estar contribuyendo al ruido térmico. Limpiaron el cuerno a fondo. La señal permaneció. No fue hasta que entraron en contacto con un grupo de físicos teóricos de la Universidad de Princeton, a unos 60 kilómetros de distancia, que entendieron qué habían encontrado. Ese grupo, liderado por Robert Dicke, había predicho independientemente que el Big Bang debería haber dejado una radiación térmica de fondo llenando todo el espacio, y de hecho estaban en el proceso de construir su propia antena para buscarla cuando se enteraron de que Penzias y Wilson ya la habían detectado accidentalmente. El siseo que Penzias y Wilson habían intentado eliminar durante meses era el eco térmico del Big Bang, la luz más antigua del universo. Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física en 1978. El fondo cósmico de microondas ha sido estudiado con instrumentos cada vez más precisos desde ese descubrimiento. El satélite COBE de la NASA, lanzado en 1989, midió el espectro de la radiación y confirmó que coincidía con la predicción teórica de un cuerpo negro perfecto con precisión extraordinaria. Era el espectro de cuerpo negro más perfecto jamás observado en la naturaleza. COBE también detectó variaciones de temperatura en la radiación, fluctuaciones de una parte en 100.000 en la temperatura del fondo de microondas de una dirección del cielo a otra. Esas variaciones de temperatura representan las variaciones de densidad que había en el universo cuando tenía 380.000 años de edad. Las regiones ligeramente más densas eran ligeramente más calientes. Las ligeramente menos densas eran ligeramente más frías. Esas semillas de densidad, amplificadas por la gravedad durante miles de millones de años, se convirtieron en todas las estructuras que existen hoy: las galaxias, los cúmulos de galaxias, los filamentos de la red cósmica y los vacíos entre ellos. El satélite Bubble Map, lanzado en 2001, y el satélite Planck, lanzado en 2009, refinaron esas mediciones hasta un nivel de precisión que permitió determinar la edad del universo con una precisión del 1%, medir la fracción de materia ordinaria con precisión del nivel del %, y confirmar que la geometría del universo es plana hasta una parte en 1000. Todo eso a partir de variaciones de temperatura de una parte en 100.000 en la radiación de fondo de microondas. La temperatura de 2,7 Kelvin no es solo el suelo térmico del universo actual. Es una herramienta de investigación cosmológica de primer orden que ha producido algunos de los conocimientos más precisos sobre la historia del universo que la ciencia ha obtenido. Si en este punto la imagen del universo como un lugar casi completamente frío, con la luz del Big Bang enfriada durante 13.800 millones de años de expansión, hasta convertirse en el susurro de microondas que llena cada centímetro de espacio y que 2 ingenieros descubrieron por accidente al intentar limpiar excrementos de paloma de su antena, produce en ti esa mezcla específica de asombro ante la historia que la física tiene inscrita en el cosmos y de satisfacción ante la manera en que la ciencia transforma el ruido incomprendido en conocimiento. En la descripción tienes nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la historia del frío, del espacio y del origen de ese 2,7 Kelvin te acompañe mientras te quedas dormido, para que el eco del Big Bang esté contigo al descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay que entender la proporción que hace de ese frío algo más que un dato físico. Las estrellas
son las excepciones al frío universal. En un universo cuya temperatura de referencia es 2,7 Kelvin, las estrellas son puntos de calor extremo que desafían esa temperatura por factores de millones. El Sol tiene una temperatura superficial de aproximadamente 5.500 grados centígrados. Su núcleo, donde ocurren las reacciones de fusión nuclear que producen la energía que llega a la Tierra, alcanza los 15 millones de grados. Los planetas, calenados por la estrella que orbitan, tienen temperaturas que en el caso de la Tierra promedian alrededor de 14 grados centígrados en la superficie. La diferencia entre esas temperaturas y el 2,7 Kelvin del fondo cósmico es de varios órdenes de magnitud. Las estrellas son, en términos cósmicos, hornos de una temperatura incomparablemente mayor que el ambiente que los rodea. La Tierra es una isla de temperatura moderada dentro de ese ambiente frío, mantenida por el calor que le llega del Sol. Pero las estrellas son extraordinariamente pequeñas en relación con el espacio que las contiene. El Sol tiene un diámetro de aproximadamente 1.393.000 kilómetros. Es un objeto enorme en términos humanos. Su gravedad mantiene planetas a distancias de cientos de millones de kilómetros. Pero la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4,25 años luz de distancia, 40 billones de kilómetros, 45.000 veces más distante que Plutón en su afelio. Si redujeras el Sol al tamaño de una pelota de ping-pong de 4 centímetros de diámetro, Próxima Centauri sería otra pelota de ping-pong a aproximadamente 1.150 kilómetros de distancia. Madrid a Berlín, con 2 bolitas en los extremos y nada en el medio. Absolutamente nada. No aire diluido, no polvo cósmico significativo, no partículas que transmitan calor. Un vacío en el que las 2 bolitas, cada una un horno de plasma a miles de grados, flotan separadas por distancias que hacen que su calidez sea completamente irrelevante para el espacio entre ellas. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Contiene aproximadamente 2 billones de galaxias, según las estimaciones más recientes, derivadas de los campos profundos del telescopio Hubble. Cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas en promedio. Hay aproximadamente 10 elevado a 24 estrellas en el universo observable, un 1 seguido de 24 ceros. Y sin embargo, el volumen total de todas esas estrellas es una fracción del volumen total del universo observable, que es tan pequeña que necesita exponentes de exponentes para escribirse. Las estrellas ocupan menos de una milmillonésima del volumen total del espacio. El resto es vacío. Vacío a temperaturas cercanas a los 2,7 Kelvin del fondo cósmico, o en los grandes vacíos entre los cúmulos de galaxias todavía más frío, hasta unas pocas décimas de Kelvin por encima del valor del fondo. Hay también la estructura a gran escala del universo que amplifica esa imagen. La materia del universo no está distribuida uniformemente. Está organizada en una estructura que los cosmólogos llaman la red cósmica. Filamentos de galaxias y gas que se extienden por cientos de millones de años luz, separados por enormes vacíos donde la densidad es muy inferior al promedio. Esos vacíos no están completamente vacíos, pero tienen densidades de materia que son una fracción de la densidad promedio del universo. Son regiones donde no hay galaxias, no hay estrellas, no hay planetas, solo el gas más tenue posible y la radiación de fondo de microondas. Los vacíos cósmicos ocupan
aproximadamente entre el 80 y el 90% del volumen total del universo observable. Los filamentos, las paredes y los nodos donde están las galaxias y las estrellas ocupan el resto. Eso significa que si seleccionaras un punto al azar en el universo observable, la probabilidad abrumadora es que te encontrarías en un vacío, lejos de cualquier galaxia, lejos de cualquier estrella, con solo el fondo de microondas como fuente de radiación en todas las direcciones. Y en ese punto, la temperatura sería aproximadamente 2,7 Kelvin. La calidez que das por sentada, la temperatura del aire que respiras, el calor del sol en la cara en un día de verano, la temperatura corporal que mantiene en funcionamiento cada sistema biológico en tu cuerpo, existe en una proporción del universo que es numéricamente indistinguible de cero. El frío no es la excepción, el calor es la excepción. Y la excepción se está agotando. Las estrellas producen calor porque fusionan hidrógeno en helio. El hidrógeno es el combustible y el helio es la ceniza. Las estrellas masivas como el Sol queman ese combustible a una tasa que les da vidas de miles de millones de años. Las estrellas más pequeñas, las enanas rojas, queman su combustible a una tasa tan lenta que pueden vivir decenas de billones de años. Pero el suministro de hidrógeno disponible para la fusión en el universo es finito. El hidrógeno que existe hoy es el hidrógeno que se formó en los primeros minutos después del Big Bang. Nuevas estrellas se forman continuamente, pero cada estrella consume hidrógeno irreversiblemente. El helio que producen no puede volver a ser hidrógeno en las condiciones del universo actual. En escalas de tiempo de billones de años, el ritmo de formación de nuevas estrellas irá decayendo a medida que el gas interestelar se va agotando. Las últimas estrellas que se formen serán enanas rojas de masa mínima, que arderán durante quizás 10 a 15 billones de años antes de agotar su suministro. Cuando esa última enana roja se apague, no habrá nuevas estrellas que se enciendan para reemplazarla. Lo que quedará son los cadáveres de estrellas ya muertas, enanas blancas, que son los núcleos desnudos de estrellas como el Sol, que han expulsado sus capas externas al final de su vida y se enfrían lentamente durante eones. Estrellas de neutrones, los núcleos ultradensamente comprimidos de estrellas masivas que murieron en explosiones de supernova, y agujeros negros. Esas enanas blancas irradiarán su calor residual durante escalas de tiempo que hacen que los 10.000 millones de años que tiene el Sol de vida restante parezcan un instante. Una enana blanca aislada puede tardar cuatrillones de años, 10 elevado a 15 años, en enfriarse hasta alcanzar la temperatura del fondo cósmico de microondas y convertirse en una enana negra inerte. Pero la cantidad de energía que genera en ese proceso es minúscula comparada con la de una estrella activa, y el universo mismo se seguirá enfriando. La expansión continúa. La temperatura del fondo cósmico de microondas, que actualmente es 2,7 Kelvin, disminuirá a medida que el universo se expande. En miles de millones de años futuro será de 2 Kelvin, luego 1 Kelvin, luego una fracción de Kelvin. El universo se acerca asintóticamente al cero absoluto sin alcanzarlo nunca completamente, porque los agujeros negros emitirán lentísimamente radiación de Hawking durante escalas de tiempo incomparablemente largas hasta evaporarse eventualmente, pero esa radiación será extremadamente débil y fría. El universo frío no es el estado al que el universo llegará, es el estado en que ya está. El universo caliente es el estado en que estaba en el pasado.
Estamos viviendo en el período entre esos dos estados, en el momento cósmico en que las estrellas todavía arden y la vida todavía es posible. Eso no es pequeño ni irrelevante. Es el único período en que existen las condiciones para la física y la química complejas que producen planetas, atmósferas, océanos, moléculas orgánicas, vida, conciencia. El período estelar del universo, desde las primeras estrellas hasta la última enana roja, dura aproximadamente 100 billones de años. Es una fracción minúscula del tiempo futuro del universo, si los agujeros negros tardan en evaporarse lo que los físicos calculan. Pero es el período en que ocurre todo lo que tiene estructura suficiente para ser llamado complejo. Y estamos en ese período, no en los primeros instantes ni en los últimos. En algún lugar en el transcurso de ese período, 4.500 millones de años después de que nuestro Sol se encendiera por primera vez, viviendo en la superficie de un planeta que existe en una franja estrecha de distancia a una estrella ordinaria donde el agua puede existir como líquido. La temperatura de la habitación en la que estás escuchando esto es de aproximadamente 20 a 25 grados centígrados, 293 a 298 Kelvin. La temperatura del fondo cósmico de microondas es de 2,7 Kelvin. La diferencia es de un factor de aproximadamente 110. En los vacíos más fríos del universo, donde no hay galaxias cercanas y la única fuente de radiación es el fondo cósmico, la temperatura puede ser unas pocas décimas de Kelvin, por debajo del valor de la radiación de fondo, en torno a 2,4 o 2,5 Kelvin. Esos son los lugares más fríos que existen de manera natural en el universo, más fríos que cualquier laboratorio criogénico en la Tierra, antes de que los físicos desarrollaran técnicas de enfriamiento láser y trampas magnéticas para enfriar átomos individuales. De hecho, los laboratorios de física de bajas temperaturas han producido temperaturas menores que el fondo cósmico de microondas. La temperatura más baja alcanzada por experimentos científicos en la Tierra es del orden de 1 billonésima de Kelvin, 10 elevado a menos 9 Kelvin, alcanzada enfriando pequeñas muestras de átomos ultrafríos con técnicas de enfriamiento láser y evaporativo. Esas temperaturas son incomparablemente menores que el 2,7 del fondo cósmico. Pero esos ambientes de laboratorio son minúsculos y artificiales, mantenidos a esas temperaturas por sistemas activos que consumen energía. En el momento en que se desconectan los sistemas de enfriamiento, la temperatura de la muestra sube hasta el equilibrio con el entorno. En el universo, el fondo cósmico de microondas es el entorno. La temperatura del universo, el número que aparece en los libros de texto y en los artículos de divulgación científica, tiene también una historia de medición que vale la pena contemplar. Cuando George Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman predijeron en 1948 que el Big Bang debería haber dejado una radiación de fondo, predijeron que su temperatura actual sería de aproximadamente 5 Kelvin. No tenían instrumentos para medirla. La tecnología de detectores de microondas de la época no tenía la sensibilidad suficiente para detectar una señal tan débil y uniforme. La detección accidental de Penzias y Wilson en 1964, con la antena del laboratorio Bell, dio el primer valor medido de aproximadamente 3,5 Kelvin, ligeramente por encima del valor actual bien establecido de 2,7 Kelvin, la diferencia debida a las incertidumbres de calibración de ese primer instrumento. Las mediciones posteriores
de mayor precisión con instrumentos diseñados específicamente para esa tarea fueron refinando el valor. El satélite FIRAS de la misión COBE midió el espectro de la radiación con precisión suficiente para establecer que la temperatura es de 2,725 Kelvin, con una incertidumbre de milésimas de grado. Ese número, 2,725 Kelvin, es hoy uno de los parámetros mejor medidos de la cosmología. Es más preciso que muchas constantes físicas. Y lo que representa es la temperatura de la luz más antigua que podemos detectar, el límite más alejado en el tiempo al que la observación electromagnética puede llegar. Antes de ese límite, antes de los primeros 380.000 años, el universo era opaco y no podemos ver directamente. La única manera de estudiar ese período es a través de las ondas gravitacionales, que se propagan de manera diferente a la luz y que en principio podrían llegar desde el universo opaco primitivo. La detección de ondas gravitacionales del universo, muy temprano, es uno de los objetivos de la próxima generación de detectores de ondas gravitacionales espaciales. Hay también la cuestión de cómo el frío del espacio afecta a las misiones espaciales de manera práctica, que es más sutil de lo que la descripción del gradiente térmico del astronauta sugiere. Los instrumentos científicos en el espacio frecuentemente necesitan ser fríos para funcionar correctamente. Los detectores infrarrojos tienen que estar a temperaturas criogénicas para reducir el ruido térmico propio del detector al mínimo. El telescopio espacial James Webb, por ejemplo, requiere que sus detectores de infrarrojo medio estén a aproximadamente 7 Kelvin. Conseguir esa temperatura en el espacio es posible gracias a una combinación de escudos térmicos pasivos que bloquean la radiación del Sol y la Tierra, y a sistemas de enfriamiento activo para el detector más sensible. La posición del Webb en el punto de Lagrange L2, a 1.496.000 kilómetros de la Tierra, en la dirección opuesta al Sol, garantiza que el Sol, la Tierra y la Luna estén siempre del mismo lado del telescopio. El parasol del tamaño de una cancha de tenis bloquea la radiación de esas tres fuentes. El lado frío del telescopio, protegido del parasol, se enfría pasivamente hasta aproximadamente 36 Kelvin simplemente por irradiar el calor hacia el espacio. El sistema criogénico activo reduce el detector más sensible desde 36 Kelvin hasta los 7 Kelvin que necesita. Eso es posible porque el espacio frío es un recurso. El vacío casi perfecto y la ausencia de fuentes de calor en la dirección en que apunta el lado frío del telescopio permiten alcanzar temperaturas criogénicas con sistemas de enfriamiento mucho menos potentes de los que serían necesarios en la Tierra, donde la atmósfera y las fuentes de calor ambiente imponen un suelo térmico mucho más alto. El frío del espacio, que en el contexto de los riesgos para los astronautas y los sistemas de los vehículos espaciales, es un desafío de ingeniería. En el contexto de la instrumentación científica, es una ventaja que la Tierra no puede replicar con la misma facilidad. La historia del frío del espacio tiene entonces capas. Hay la capa física fundamental, la temperatura como medida de la energía cinética de las partículas, el frío como ausencia de calor en lugar de presencia de friedad, los tres mecanismos de transferencia de calor con solo uno operando en el vacío. Hay la capa cosmológica, el 2,7 Kelvin como fósil del Big Bang, la expansión del universo estirando la luz primordial de 3000 Kelvin a 2,7. El fondo cósmico de microondas
como el registro más antiguo del universo, accesible a la observación. Hay la capa proporcional, las estrellas como excepciones minúsculas en un universo dominado por el frío, los vacíos cósmicos ocupando la mayor parte del volumen, la temperatura de 2,7 Kelvin como el estado predeterminado de casi toda la realidad. Y hay la capa temporal, el período estelar del universo como la única época en que las estrellas arden y la vida es posible, el frío inevitable al que el universo se acerca asintóticamente, la condición de la existencia como una fluctuación temporal en un universo que tiende hacia el cero. Lo que convierte eso en algo más que física es la pregunta que esa proporción genera inevitablemente. ¿Cómo es posible que en un universo tan dominado por el frío, en un universo cuyo estado predeterminado es una temperatura a la que ninguna química compleja es posible, en un universo cuya materia cálida ocupa una fracción del volumen que es numéricamente indistinguible de cero, exista algo lo suficientemente caliente y lo suficientemente complejo para hacerse esa pregunta? La respuesta, en la medida en que hay una, es que la pregunta asume que lo improbable es imposible. El universo tiene 14.000 millones de años y 2 billones de galaxias. En un sistema de esa escala, incluso las configuraciones de muy baja probabilidad ocurren. Nuestra existencia no refuta la dominancia del frío, es consistente con ella, pero la improbabilidad de la calidez no la hace menos real. La temperatura de 1900, tu cuerpo es de 37 grados centígrados, 310 Kelvin, más de 100 veces la temperatura del fondo cósmico. Eso no es una brecha pequeña, es una diferencia de 2 órdenes de magnitud entre el estado en que te encuentras y el estado predeterminado del universo. Y esa diferencia, esa brecha entre los 310 Kelvin de tu temperatura corporal y los 2,7 Kelvin del fondo cósmico, es el espacio en que existe todo lo que consideras importante. La conciencia que permite hacer esa reflexión, la física que la describe, la historia de los seres humanos que construyeron los instrumentos para medirla, el fondo cósmico de microondas que reveló la temperatura del universo, los 4.500 millones de años de historia de la Tierra que produjeron las condiciones para que todo eso ocurriera. Todo eso existe en una franja de temperatura separada del frío cósmico por un factor de 110. El universo no está principalmente lleno de calor, está principalmente lleno de frío. La calidez es la anomalía, y tú eres parte de ella. Hay dimensiones de la física del frío y del fondo cósmico de microondas que merecen un desarrollo más completo porque revelan aspectos que la descripción central deja implícitos. La primera es la física del cero absoluto, en más detalle, porque la mecánica cuántica añade una capa de complejidad al concepto de temperatura mínima que la descripción clásica omite. En la física clásica, el cero absoluto sería el estado en que todas las partículas están completamente en reposo, con energía cinética exactamente igual a cero. Eso definiría el límite inferior de la temperatura de manera simple y clara. La mecánica cuántica complica esa imagen. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que hay pares de variables físicas que no pueden conocerse simultáneamente con precisión arbitraria. La posición y el momento de una partícula son el par clásico. Cuanto más precisamente se conoce la posición de una partícula, menos precisamente puede conocerse su momento, y viceversa. Una consecuencia de ese principio es que ninguna partícula puede estar simultáneamente en reposo y en una posición definida. Si una partícula estuviera completamente en reposo,
su momento sería exactamente cero, lo que violaría el principio de incertidumbre porque implicaría una incertidumbre cero en el momento y, por tanto, una incertidumbre infinita en la posición. El resultado es que incluso a 0 Kelvin, los sistemas cuánticos tienen lo que se llama energía de punto cero, una energía mínima que no puede eliminarse por ningún proceso de enfriamiento. Las partículas confinadas en un potencial, como los electrones en un átomo o los átomos en una red cristalina, siempre tienen algo de energía cinética residual, incluso a la temperatura más baja físicamente posible. Eso no cambia el concepto de cero absoluto como límite teórico, pero sí significa que alcanzarlo completamente es imposible incluso en principio. La tercera ley de la termodinámica lo enuncia formalmente. Es imposible alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos de enfriamiento. Los experimentos de física de bajas temperaturas, que han alcanzado temperaturas de 1/1000ª de Kelvin, lo han hecho enfriando muestras de átomos que todavía tienen su energía de punto cero. Esas temperaturas se refieren al movimiento colectivo de los átomos en la muestra, que puede ser enfriado hasta ser extremadamente pequeño, pero no a la eliminación completa de toda la energía de los átomos. La segunda dimensión que merece desarrollo es la historia del concepto de temperatura y cómo llegamos a la escala Kelvin como la escala absoluta que la física usa. La temperatura como concepto cuantitativo tiene una historia que se remonta al siglo XVII, con el desarrollo de los primeros termómetros por Galileo y posteriormente por Fahrenheit, Celsius y Réaumur en el siglo XVIII. Esas primeras escalas eran arbitrarias. Elegían 2 puntos de referencia convenientes, como el punto de congelación y el punto de ebullición del agua, y los dividían en un número conveniente de grados. La escala de Fahrenheit, todavía en uso en los Estados Unidos, estableció el cero en la temperatura de una mezcla específica de hielo, agua y sal amoníaco, que Fahrenheit creía que era la temperatura más fría que podía producir en su laboratorio, y el 100 en la temperatura del cuerpo humano, según su medición. Esa escala resultó ser inconveniente para la ciencia, porque el cero no corresponde a ningún punto físicamente significativo. La escala Celsius, propuesta por Anders Celsius en 1742, fue más conveniente porque ancló sus puntos de referencia al comportamiento del agua, el material más importante para la vida en la Tierra. El cero es el punto de congelación del agua a presión de una atmósfera y el 100 es el punto de ebullición en las mismas condiciones. Pero incluso la escala Celsius no es absoluta. El cero de Celsius es arbitrario desde el punto de vista de la física fundamental. No corresponde a ningún límite físico. La escala Kelvin, propuesta por Lord Kelvin en el siglo XIX, ancló el cero al límite físico real, el punto de mínima energía termodinámica posible. El cero Kelvin es el cero absoluto de la temperatura, el estado de energía mínima que permite la física. Los grados de la escala Kelvin tienen el mismo tamaño que los grados Celsius. Una diferencia de 1 grado Kelvin es la misma diferencia de temperatura que una diferencia de 1 grado Celsius. La única diferencia es que la escala Kelvin empieza en el mínimo físicamente posible, en lugar de en un punto arbitrario. La temperatura de 2,7 Kelvin del fondo cósmico de microondas equivale a menos 270,4 grados Celsius. La temperatura de congelación del agua es 0 grados Celsius, 273,15 Kelvin. La temperatura corporal humana es 37 grados Celsius, 310,4
2,15 Kelvin. Esas comparaciones hacen concreto lo que 2,7 Kelvin significa. Es más de 100 veces más frío que la temperatura del cuerpo humano en la escala absoluta. Es apenas 3 grados por encima del mínimo físicamente posible. La tercera dimensión que merece desarrollo es la fluctuación en la temperatura del fondo cósmico de microondas y lo que revela sobre la estructura del universo. El fondo cósmico de microondas no tiene exactamente la misma temperatura en todas las direcciones del cielo. Las variaciones son extremadamente pequeñas, del orden de unas pocas 10 milésimas de Kelvin, de una parte a otra del cielo, pero son reales y tienen estructura. El mapa de esas fluctuaciones, producido con alta resolución por el satélite Planck de la ESA y publicado en sus resultados finales en 2018, muestra un patrón de manchas más calientes y más frías distribuidas por todo el cielo con una estadística específica. Esa estadística, el espectro de potencia de las fluctuaciones, qué tan grandes son las variaciones en función del tamaño angular de las estructuras, codifica parámetros cosmológicos fundamentales. La posición del primer pico en el espectro de potencia, la escala angular en que las fluctuaciones son máximamente grandes, determina la geometría del universo. Si el universo es plano, el primer pico está en una posición específica. Si el universo tiene curvatura positiva o negativa, el pico se desplaza hacia ángulos más pequeños o más grandes. Los datos de Planck colocan el primer pico en una posición que corresponde a un universo plano dentro de una incertidumbre de menos del 1%. Las alturas relativas de los picos sucesivos en el espectro de potencia determinan la fracción de bariones, los protones y neutrones, y los átomos, hechos de ellos, comparada con la materia oscura. Los datos de Planck miden esa fracción con una precisión del nivel del %. La amplitud general del espectro determina la densidad de fluctuaciones en el universo primitivo, lo que a su vez informa sobre los modelos de inflación cósmica que describen el período de expansión exponencial muy temprana. Todo ese conocimiento cosmológico está codificado en las variaciones de temperatura de 10 milésimas de Kelvin en la radiación de fondo. Es la empresa científica más productiva por unidad de temperatura medida que existe. La cuarta dimensión es la conexión entre el fondo cósmico de microondas y la búsqueda de señales de nuevas físicas más allá del modelo cosmológico estándar. El modelo lambda-c de M describe el universo con 6 parámetros fundamentales: la densidad de bariones, la densidad de materia oscura, la constante de Hubble, la amplitud del espectro de fluctuaciones primordiales, el índice espectral de ese espectro y la profundidad óptica de la reionización. Con esos 6 números, el modelo reproduce las observaciones del fondo cósmico de microondas con una precisión extraordinaria. Pero hay anomalías en los datos que el modelo no explica perfectamente. Una de las más discutidas es la tensión de Hubble. La constante de Hubble medida a través del fondo cósmico de microondas es de aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec, mientras que la medida usando la escalera de distancias astronómicas a través de cefeidas y supernovas da aproximadamente 73. Una discrepancia del 9% que persiste en análisis independientes con diferentes instrumentos. Hay también la anomalía del cuadrupolo. La amplitud de las variaciones de temperatura en la escala angular más grande del espectro es menor de lo que el modelo estándar predice. Y hay otras anomalías menores que los cosmólogos discuten activamente.
Esas anomalías podrían ser efectos estadísticos que desaparecerán con mediciones más precisas, o podrían ser indicios de nueva física más allá del modelo estándar, física que modifica el comportamiento del universo en escalas muy grandes o en épocas muy tempranas. La próxima generación de experimentos del fondo cósmico de microondas, incluyendo detectores de tierra como el Simons Observatory y el CEMBS-4, y satélites propuestos como LightBird de la Agencia Espacial Japonesa, medirán las fluctuaciones del fondo con una precisión aún mayor y con sensibilidad a una señal que podría revelar la inflación cósmica directamente, la huella de las ondas gravitacionales, producidas durante la inflación en la polarización de la radiación de fondo de microondas. Si esa señal es detectada, sería la evidencia más directa de la física que ocurrió en la primera fracción de segundo del universo, décadas antes de la recombinación que produjo la radiación que Penzias y Wilson detectaron accidentalmente. La quinta dimensión es la relación entre el frío del espacio y el tiempo final del universo. El universo se expande. La expansión está acelerándose debido a la energía oscura. A medida que el universo se expande, la temperatura del fondo cósmico de microondas disminuye. La relación es simple. La temperatura es inversamente proporcional al factor de escala del universo, la medida de cuánto se ha expandido. Si el universo se ha expandido por un factor de 1100 desde la recombinación y la temperatura ha caído de 3000 Kelvin a 2,7 Kelvin, en un universo que se expanda por un factor adicional de 1000, la temperatura caería a unas pocas milésimas de Kelvin. En un universo que se expanda por un factor adicional de 1.000.000, la temperatura sería de unas pocas millonésimas de Kelvin. El universo se aproxima al cero absoluto asintóticamente. No lo alcanza en ningún tiempo finito si la expansión es indefinida, porque la expansión infinita requería tiempo infinito. Pero en escalas de tiempo de billones de años, la temperatura del fondo cósmico sería tan baja que la diferencia entre ella y el cero absoluto sería prácticamente insignificante para cualquier proceso físico. En ese futuro frío, las enanas blancas, los restos de estrellas como el Sol, se habrán enfriado durante cuatrillones de años hasta convertirse en enanas negras, objetos de temperatura tan baja que serían esencialmente invisibles en cualquier longitud de onda práctica. Las estrellas de neutrones se habrán enfriado similarmente. Los agujeros negros habrán emitido su masa lentísimamente a través de la radiación de Hawking durante tiempos incomparablemente mayores. El universo en ese estado futuro sería un lugar de oscuridad y frío casi completo, con objetos separados por distancias enormes y con temperaturas que se aproximan al cero absoluto sin alcanzarlo. En ese contexto, la era estelar actual, la época en que las estrellas arden y el universo tiene temperatura suficiente para la química y la biología, no es solo un período especial de la historia del cosmos. Es quizás el único período en que existe algo lo suficientemente complejo como para llamarse físicamente interesante, en el sentido de dar origen a estructuras que pueden describirse de manera más rica que simplemente como gas frío y difuso. Y estamos en ese período. La calidez de la habitación en que estás ahora mismo, esa anomalía térmica en un universo de 2,7 Kelvin, no es permanente, ni inevitable, ni garantizada por ninguna ley fundamental del cosmos. Es el resultado de una estrella a 150 millones de kilómetros que está en medio de una reacción de fusión que lleva 4.500 millones de años ardiendo
y que tiene otros 5.000 millones de años de combustible antes de apagarse. Es el resultado de un planeta en una órbita específica dentro de la zona habitable de esa estrella, con un campo magnético que protege su atmósfera, con agua líquida en su superficie, con una atmósfera que distribuye el calor. Es el resultado de 4.000 millones de años de evolución que produjeron organismos capaces de regular su temperatura interna de manera independiente del entorno. Todo eso, trabajando junto, produce el diferencial de temperatura entre tu cuerpo y el fondo cósmico. Y ese diferencial, esos 107 grados de diferencia entre los 310 Kelvin de tu temperatura corporal y los 2,7 del cosmos, es el espacio en que ocurre todo. El frío del espacio no es simplemente una propiedad de los lugares lejanos, donde los astronautas podrían morir si su traje fallara. Es la condición predeterminada de casi toda la realidad, el estado al que todo tiende, y del que todo lo que existe en condiciones aptas para la complejidad se ha apartado temporalmente. La temperatura más fría del espacio es el fondo sobre el cual la calidez existe como excepción. Y la física de esa excepción, la historia de cómo el universo se enfrió desde los 10 elevado a 32 Kelvin del Big Bang hasta los 2,7 Kelvin del fondo cósmico actual, escrita en los fotones que Penzias y Wilson detectaron sin entender lo que habían encontrado, es una de las historias más completas que la ciencia ha producido sobre el origen y la naturaleza de la realidad en que vivimos. El frío es el universo en reposo. El calor es el universo en proceso. Y estás en el proceso.